¿qué pasa, gente? Estamos de nuevo en el canal y venimos al centro de entrenamiento. Y venimos de nuevo al centro de entrenamiento y hace no tanto tiempo estuvimos haciendo unos vídeos mostrando los distintos arquetipos que podíamos utilizar en cada uno de los aspectos. Y como han venido varias cartas nuevas, pues vamos a intentar actualizar este vídeo. Entonces la dinámica va a ser que vamos a ir reproduciendo esos arquetipos que mencionamos. Y cuando proceda, pues interrumpiremos para mostrar las nuevas cartas que nos han venido. Así que vamos a empezar con ello. Así que vamos a empezar viendo, yo creo, el más común de todos, y es el de la defensa total. Ya sabemos, vamos a jugar a defendernos cada turno y aprovechar todas estas defensas, y para ello lo primero que vamos a hacer es incluir el chaleco blindado. Mejora de protección de coste 1 con el rasgo armadura. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Tu héroe recibe +1 de defensa. Hemos dicho que vamos a jugar a defender, por lo tanto tendremos que mejorar lo mejor posible nuestro atributo de defensa. Y tras haber defendido podremos aprovechar la armadura electrostática. Mejora de protección de coste 1 con los rasgos armadura y tecnología. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Respuesta: después de que defiendas contra un ataque, inflige 1 de daño al personaje atacante. No solo vamos a estar defendiendo, sino que además tenemos que hacer que esas defensas sean útiles, y de esta manera vamos haciendo daño al atacante pase lo que pase tras esta defensa. Además tenemos indómito. Mejora de protección de coste 1 con el rasgo alteración. Respuesta: después de que tu héroe defienda, descarta indómito, prepara a tu héroe. El principal problema que tenemos con protección es que muchas veces en nuestro propio turno quedamos un poquito invalidados, entonces gracias a prepararnos después de defender podremos por lo menos seguir haciendo cosas. Además, tras esta defensa podemos dar un contragolpe. Evento de protección de coste 0 con el rasgo ataque. Respuesta: ataque después de que tu héroe defienda contra un ataque enemigo, inflige tanto daño a ese enemigo como el ataque de tu héroe. Sobre todo si tenemos un valor interesante de ataque, nos puede interesar mucho este evento para seguir haciendo daño al villano pese a estar defendiendo. Además contamos con difícil de ignorar. Mejora de protección de coste 1 con el rasgo habilidad. Respuesta de héroe: después de que tu héroe defienda contra un ataque y no sufra daño, agota difícil de ignorar. Quita 1 de amenaza del plan principal. El gran problema que tiene protección por norma general es el control de la amenaza, y gracias a difícil de ignorar podremos ir controlando el plan principal con nuestras propias defensas. Y por supuesto contamos con imperturbable. Mejora de protección de coste 1 con el rasgo alteración. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Respuesta: después de que defiendas contra un ataque y no sufras daño, agota imperturbable, roba una carta. Vamos además a conseguir alguna carta nueva para poder utilizar en nuestro turno. El problema principal es que estas dos últimas mejoras solo podemos habilitarlas si no hemos sufrido daño, por lo tanto nuestras defensas tienen que ser perfectas, y para ello nos puede ayudar la habilidad de judo. Mejora de protección de coste 2 con el rasgo habilidad. Usos 3 contadores de judo, máximo de 1 por jugador. Interrupción: cuando defiendas contra un ataque enemigo, quita un contador de judo de esta carta. Ese enemigo recibe -2 de ataque para ese ataque. De esta manera, aunque no sea aumentando nuestra defensa, reducimos el ataque del villano, y de esta manera es más probable que acabemos sin daño y podamos seguir limpios. Otra manera de ayudar a complementar a nuestra defensa son los eventos, y ya que jugamos eventos podemos aprovechar en seguir haciendo daño gracias a fluir como el agua. Mejora de protección de coste 2 con el rasgo alteración. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Respuesta: después de que juegues una carta con defensa, inflige 1 de daño al enemigo atacante. Seguimos haciendo daño, sobre todo al jugar estos eventos defensa, que podría ser la defensa hábil. Evento de protección de coste 0 con el rasgo defensa. Interrupción de héroe defensa: cuando tu héroe defienda contra un ataque, recibe +3 de defensa para ese ataque. Si aumentamos esto a nuestra propia defensa básica, ya va a ser muy probable que no suframos daño. Además contamos la defensa desesperada. Evento de protección de coste 1 con el rasgo defensa. Interrupción de héroe defensa: cuando tu héroe defienda contra un ataque, recibe +2 de defensa para ese ataque, y si no sufres daño a causa de este ataque, prepara a tu héroe. Tenemos un poquito menos de aumento de defensa, pero podemos acabar preparados, lo cual ya hemos visto antes que nos va a ser muy útil luego en nuestro turno. También tendríamos No será hoy. Evento de protección de coste 1 con el rasgo defensa. Interrupción de héroe defensa: cuando tu héroe defienda contra
contra un ataque recibe +2 de defensa para ese ataque. Si no sufres daño a consecuencia de ese ataque, quita 2 de amenaza de un plan. También hemos comentado antes el problema que puede haber con la amenaza en protección, y gracias a No Será Hoy podremos ir controlando la amenaza, y ya no solo del plan principal, sino de cualquier plan secundario, que muchas veces es lo que más problemas nos da en este aspecto. Y sobre todo si estamos en multijugador, podremos utilizar Ni un paso atrás, evento de protección de coste 1 con el rasgo defensa, interrupción de héroe defensa. Cuando defiendas contra un ataque, recibes +2 de defensa para ese ataque. Si el ataque no te inflige daño, aturde al enemigo atacante. Si estamos en solitario y estamos jugando a defensa total, queremos que nos ataquen para poder activar todas nuestras mecánicas, y por lo tanto no nos va a interesar aturdir al villano, porque entonces no va a ser efectivo en nuestro juego. Sin embargo, en multijugador, gracias a Ni un paso atrás, podemos activar en uno de los ataques todas nuestras mecánicas y dejar al villano aturdido para que a nuestro compañero tampoco le vaya a hacer nada. Todos estos eventos, la mayoría tienen un coste en recursos de 1, con lo cual vamos a perder 2 cartas en el turno del villano, y eso puede parecer que en nuestro turno nos deje un poquito cojos. Por ello, nos puede venir muy bien los nervios de acero, mejora de protección de coste 2 con el rasgo habilidad. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Recurso: agota nervios de acero, genera un recurso de energía para un evento con defensa. De esta manera ya solo perderíamos la carta que estamos jugando, pero quedaría pagada gracias a los nervios de acero. O también la podemos pagar con energía defensiva. Carta de recurso que nos da un recurso universal, máximo de 2 por mazo, interrupción de héroe. Cuando gastes esta carta para jugar un evento de defensa, roba una carta. De esta manera queda totalmente cubierta, ya que la propia carta de recurso que gastamos nos da una carta nueva que podamos utilizar luego en nuestro turno. Y además, todo este juego de eventos puede verse beneficiado con Yocasta, aliado de protección de coste 3 con 2 de intervención y 2 de daño derivado, 1 de ataque y un daño derivado, 3 de vida, rasgos Android y Vengador. Respuesta: después de que Yocasta entre en juego, elige un evento defensa que esté en tu pila de descartes y vincúlalo a Yocasta boca abajo. Puedes jugar el evento vinculado a Yocasta como si estuviera en tu mano. Yocasta nos va a venir muy bien porque primero vamos a poder volver a jugar el evento que queramos que ya tengamos en el descarte, y además no nos va a contar en la mano, por lo tanto vamos a contar con virtualmente una carta más en nuestra mano. Aparte, sus 2 de intervención nos puede venir muy bien en la peor faceta del aspecto de protección. Bueno, pues en la defensa total tenemos 3 cartas nuevas que podemos utilizar, y una de ellas sería Estrella del Norte, Jean-Paul Bavier, aliado de protección de coste 3 con 1 de intervención, 2 de ataque y un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgo Patrulla X, interrupción. Cuando se ponga boca arriba una carta de aumento durante un ataque, inflige 1 de daño a Estrella del Norte, anula todos los iconos de aumento que haya en esa carta. Es un aliado que, más que como aliado, lo podemos utilizar como mejora o quizá como apoyo para su interrupción. Al final, pues 3 veces vamos a poder cancelar los iconos de aumento y de esa manera conseguir esa defensa perfecta que va a activar todas nuestras bonificaciones. Además, también tenemos la parada y respuesta, evento de protección de coste 1 con el rasgo defensa, interrupción de héroe, defensa. Cuando tu héroe defienda contra un ataque, recibe +2 de defensa para ese ataque. Si el ataque no te inflige daño, inflige 3 de daño al enemigo atacante. Ya tenemos varios eventos de este estilo, y en este caso lo que nos va a ayudar es a ir haciendo daño, ya que muchas veces el problema que podemos encontrarnos con este arquetipo es el de la muerte a pellizcos, y de esta manera, más que un pellizco, le damos un buen tortazo al villano y vamos acabando con él. Y la tercera carta sería el Nido del Ángel, apoyo de protección de coste 1 con el rasgo lugar, respuesta: después de que defiendas contra un ataque, coloca un contador de fatiga sobre esta carta. Acción de alter ego: quita todos los contadores de fatiga de esta carta, cura 1 de daño a tu superhéroe por cada contador de fatiga que se haya quitado de este modo. Es cierto que pudiera ser que no nos haga falta esta carta porque no vamos a estar sufriendo daño, pero si hay otro tipo de fuentes de daño, el Nido del Ángel lo vamos a poder estar alimentando, ya que vamos a estar defendiendo todo el rato, y si finalmente necesitamos curarnos, pues tenemos aquí esta posibilidad sin la necesidad de agotarnos después. Y este arquetipo, pues, ¿a quién le va bien? ¿Qué héroes se pueden aprovechar de ellos? Pues bueno, principalmente los que tienen de base un buen valor de defensa, todos los que tienen 2, 3 o incluso 4 de defensa solo con sus propias cartas, para mejorarlo con el chaleco y a partir de ahí activar todo. Y además también todos estos que tengan mecánicas propias para prepararse. Si cumplen las 2 cosas, pues ya sería el mejor para ello. Como por ejemplo el Capitán América, que
que tiene 2 de defensa, se ponen 3 de defensa con el escudo y además su propia mecánica sirve para prepararse. Gambito con sus 3 de defensa y encima con su propia mejora que le permite prepararse si no sufre daño. Ghost Spider también con 3 de defensa y además su propia mecánica, en cuanto juegues una interrupción o una respuesta te va a preparar. Groot, que tiene 3 de defensa, además con sus contadores es mucho más fácil que evite que le acabe entrando daño, y aparte tiene también su mejora que le permite prepararse tras defender. Mercurio, que aunque solo defienden de 1 ya se ponen 2 con su mejora y aparte con su evento de máxima velocidad podría ya ponerse en 4, y encima si alguien tiene una mecánica de prepararse ese es Mercurio. Nova, que aunque solo tiene 2 de defensa, gracias a su mecánica del casco puede preparar el propio casco y hacer que sean un poquito más baratos todos sus eventos, y si encima consigue limpiar algo y ha podido liberar la fuerza supernova, pues también va a poder prepararse el mismo. SPDR, que podría llegar a defender de 4 solo con sus cartas y además también tiene sus propias mecánicas para prepararse. Spider-Man Peter Parker, que aunque este en sí que no tiene cartas propias para prepararse, tiene 3 de defensa y funciona muy bien con ello, aparte de su propio evento. Veneno, que también puede defender de 2 más sus pistolas se pondría en 4 y encima también se puede preparar con su evento. Y la Viuda Negra, que con sus 2 de defensa más una más con el traje y soltando planificaciones también podría preparar. Y de los nuevos héroes, ¿cuáles se pueden adaptar mejor a este arquetipo, al de defensa total? Pues tenemos a Dominó, que tiene una buena defensa básica y la puede mejorar. Lo único es que no puede prepararse, entonces quedaríamos un poquito bloqueados por ahí. En el caso de Cable, sí que podríamos prepararnos gracias a derrotar algún plan con Hijo de Ascani, que se activa precisamente defendiendo, pero todavía tenemos que hacer algún encaje de bolillos. Luego tenemos a Magneto, que también podría mejorar su defensa básica y él sí que tiene una posibilidad de prepararse como héroe, pero si tenemos a un candidato que sin ninguna duda puede entrar en ese arquetipo es Rondador Nocturno, que parece que está hecho para él. El siguiente arquetipo que vamos a ver es el de defender sin agotarse, es decir, utilizar eventos de defensa que nos ayuden a evitar el daño. Como aún así al jugar un evento de defensa estamos defendiendo, podremos seguir aprovechando la armadura electrostática que ya hemos visto para ir haciendo daño al villano, al igual que el propio contragolpe si tenemos un buen valor de ataque. Pero ya que vamos a estar jugando mucho con los eventos, podremos también incluir fluir como el agua. ¿Y qué eventos son estos que podemos aprovechar? Pues el desafío, evento de protección de coste 0 con el rasgo defensa, interrupción de héroe, defensa cuando vaya a ponerse boca arriba una carta de aumento para un enemigo que te esté atacando. En vez de eso, descártala. De esta manera vamos a evitar los iconos de aumento y sobre todo las capacidades de aumento, que muchas veces son peores que los propios iconos. También tendríamos el ataque preventivo, evento de protección de coste 1 con el rasgo defensa, interrupción de héroe, defensa al poner boca arriba una carta de aumento. Cuando el villano ataque, anula todos los iconos de aumento de esa carta. Luego inflige una de daño al villano por cada icono de aumento que se haya anulado. De este modo seguimos anulando los iconos de aumento, esta vez no las capacidades, pero al menos le vamos haciendo más daño al villano. También tendríamos la esquiva lateral, evento de protección de coste 1 con el rasgo defensa, interrupción de héroe, defensa cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, evita 3 de ese daño. Si has pagado el coste de esta carta usando un recurso de energía, inflige una de daño a un enemigo. De esta manera evitamos daño directamente, incluido el propio valor de ataque del villano, y además le podemos hacer una de daño a cualquier enemigo, con lo cual podríamos ir derrotando algún esbirro que todavía no se haya activado y que aún le quedará una de vida para caer. También tendríamos el salto con giro, evento de protección de coste 1 con el rasgo defensa, interrupción de héroe, defensa cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, evita 2 de ese daño. Si has pagado el coste de esta carta usando un recurso de energía, quita 2 de amenaza del plan principal. Nos ayuda a controlar el plan principal, que ya hemos ido viendo que es la peor faceta de este aspecto. Si tenemos la suerte de ser místico, podemos hacer un hechizo de escudo, evento de protección de coste 0 con los rasgos defensa y hechizo. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo místico, máximo de una por mazo. Interrupción de héroe, defensa cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, descarta ese mismo número de cartas de la parte superior de tu mazo, evita todo el daño de este ataque. Un evento muy potente que nos pule nuestro mazo, pero evitamos todo el daño de alguno de los ataques. Lo único malo, que solo sirve para místicos. Y la última opción, aunque no es tanto de evitar daño, sería el puñetazo potente, evento de protección de coste 2
con los rasgos ataque y defensa, interrupción de héroe, ataque, defensa. Cuando un enemigo inicia un ataque, inflige 4 de daño a ese enemigo. Esta carta no evita daño, pero si derrotamos al enemigo antes de que continúe con el ataque, ya que esto es una interrupción, no llega a producirse el ataque, por lo tanto no sufriríamos. En el caso de los esbirros es altamente efectivo, pero incluso alguna vez podemos rematar la partida con un puñetazo potente al villano justo cuando quiera hacernos su último ataque. Y todos estos eventos de defensa los vamos a pagar, como hemos visto antes, con la energía defensiva, con los nervios de acero, y también los podemos recuperar con Yocasta. Hay que tener en cuenta que este arquetipo y el anterior son bastante combinables, ya que antes hemos visto los eventos que aumentan la defensa, pero hay varios eventos de aquí que se pueden juntar con el otro, y así, por ejemplo, nos protegemos del valor de ataque del villano con nuestra propia defensa básica, y luego podemos, con el ataque preventivo o el desafío, anular los aumentos y así garantizamos nuestras defensas perfectas. Bueno, pues en este arquetipo de los eventos de defensa vamos a contar también con el Nido del Ángel, apoyo de protección de coste 1 con el rasgo lugar, respuesta: después de que defiendas contra un ataque, coloca un contador de fatiga sobre esta carta. Acción de alter ego: quita todos los contadores de fatiga de esta carta, cura 1 de daño a tu superhéroe por cada contador de fatiga que se haya quitado de este modo. Ya la hemos visto previamente y aquí también, porque tenemos que defender de cualquier manera, no hace falta que sea con la básica, así que si simplemente nos dedicamos a los eventos, vamos a ir llenando el Nido del Ángel, y si seguimos recibiendo esos daños que luego los vamos a querer curar, podemos hacerlo al luego cambiarnos alter ego y no necesitar recuperarnos. Y vamos a salirnos ya de la defensa para ir a otro arquetipo, y es el de la curación. Vamos a dejar que nos peguen, vamos a aguantar los ataques, a sufrir el daño para luego curarnos de este mismo daño. Pero para ello lo primero que necesitamos es aguante, mejora básica de coste 1 con el rasgo alteración. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador, recibes más 3 de vida. Ya que vamos a estar recibiendo los ataques, vamos a necesitar un colchón mayor de daño que recibir, por si acaso no nos da para curarnos y entonces acabamos cayendo antes derrotados. Y luego pues necesitamos herramientas para esta curación, por ejemplo la preservación, carta de recurso que nos da un recurso universal máximo de 1 por mazo, respuesta de héroe. Cuando gastes esta carta, cura 1 de daño a tu superhéroe. Es un dañito que nos vamos curando solo por el hecho de pagar cualquier otra carta. También podríamos llegar a aprovechar héroe sin capa, recurso básico que nos da un recurso universal. Mientras tu superhéroe tenga el rasgo civil, esta carta podrá gastarse en beneficio de cualquier jugador y gana este texto de reglas. Respuesta: después de que gastes esta carta en beneficio de un jugador, cura 1 de daño al superhéroe de ese jugador. Si estamos en solitario, podemos aprovechar este recurso como alter ego si tenemos el rasgo civil exclusivamente y seguir curándonos una más que no nos va a venir mal. E incluso en multijugador podríamos utilizarlo para que se cure algún compañero. Otras herramientas de curación, no solo para nosotros, sino también para cualquiera, incluido aliados, sería el equipo médico, el apoyo de protección de coste 3 con el rasgo Shield, usos 3 contadores de medicina, acción, agota el equipo médico y quítale un contador de medicina, cura 2 de daño a un personaje amigo. Ya sabemos que, al menos en mi caso, suelo utilizar más los equipos médicos para curar la vida de los aliados, ya que suele ser más valiosa debido al menor umbral de vida que tiene comparado con nuestros héroes, pero nunca nos va a venir mal para curarnos a nosotros mismos, cosa que también podemos hacer con los primeros auxilios, evento básico de coste 1, acción, cura 2 de daño a cualquier personaje. Es exactamente igual que el equipo médico, pero en este caso en forma de evento. También podríamos utilizar las fuerzas de flaqueza, evento de protección de coste 3, acción, cura 4 de daño a una carta de superhéroe, 5 de daño si has pagado el coste de esta carta usando un recurso mental. Sirve también para curar a cualquier compañero y nos hace una curación bastante interesante. El único problema es que quizás es un poquito cara. O luego curaciones mientras hacemos otras cosas, como invertir las tornas, el evento de protección de coste 2 con el rasgo ataque, acción de héroe, ataque, cura 2 de daño a tu héroe, inflige 2 de daño a un enemigo. Hay que tener en cuenta en cuanto a reglas que esto es un coste, el cura 2 de daño a un héroe es coste, forma parte del coste, por lo tanto si no podemos curarnos 2, no podemos pagar el coste y no podríamos jugar el evento. Pero también tiene una parte positiva y es que es un ataque, por lo tanto si estamos aturdidos nos anularía el efecto, pero el coste lo tenemos que seguir pagando, es decir, que si estamos aturdidos podemos pagar 2 recursos, curarnos 2 y quitarnos el aturdido en vez de infligir las 2 de daño.
Y el otro evento similar a este que podemos aprovechar sería Lo que no me mata, evento de protección de coste 2 con un requisito de un recurso físico, acción de héroe, cura 2 de daño a tu héroe, prepara a tu héroe. Por norma general incluso es mejor todavía prepararnos para hacer lo que necesitemos que hacer 2 de daño, como en el caso anterior. Y la última carta que vamos a ver en este arquetipo sería la Enfermera de Noche, el apoyo de protección de coste 1 con el rasgo individuo, usos 3 contadores de medicina, acción, agota a la Enfermera de Noche y quítale un contador de medicina, cura 1 de daño a un héroe y descarta una carta de estado que tenga asignada. Muchas veces la Enfermera de Noche es más útil para quitarnos estas cartas de estado, pero esa curación de 1 nunca va a ser despreciable y muchas veces es lo que necesitamos para aguantar un turno más y enseñarle lo suyo al villano. Y en el arquetipo de curaciones vamos a contar con una carta buenísima que es Ven a por mí, nene, evento de protección de coste 0 con el rasgo táctica, acción de héroe, descarta cartas del mazo de encuentros hasta que descartes un esbirro. Pone en juego ese esbirro enfrentado a ti, cura 3 de daño a tu superhéroe y dale a tu superhéroe una carta de estado duro. A cambio de un esbirro, que luego sí tenemos que tener garantizado poder derrotarlo, vamos a poder curarnos 3, que es bastante, y además recibir una carta de estado duro, evitando el siguiente daño que nos pueda venir. Además contamos con prestar atención médica, plan secundario de jugador de protección de coste 0 que entra con 3 de amenaza por jugador, victoria 0, cuando se derrote esta carta cada jugador cura 5 de daño en total entre todos los personajes que controle. No solo nos vamos a curar nosotros, sino que si necesitamos curar a algún aliado también podemos hacerlo, al igual que con Elixir, Josh Foley, aliado de protección de coste 4 con una de intervención, una de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgo X-Force, juega esta carta solo si tu superhéroe tiene los rasgos X-Force o Patrulla X. Respuesta: después de que Elixir ataque o intervenga, cura 1 de daño a otro personaje amigo. Pues otra vez que podemos curarnos a nosotros o a un aliado, pero si elegimos curar a un aliado, un buen candidato para ello puede ser Pícara, Ana Marie, aliado de protección de coste 4 con 2 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgo Patrulla X. Acción: inflige 1 de daño a otro personaje amigo. Hasta el final de la ronda, Pícara gana todos los rasgos de ese personaje y añade sus puntuaciones impresas de intervención y ataque a sus correspondientes atributos, límite de una vez por ronda. Es un aliado que nos puede ayudar mucho, que si nos hacemos ese daño a nosotros podemos conseguir que Pícara tenga unas activaciones muy importantes, y si luego estas curaciones que podemos ir haciéndole también a nuestros aliados se las hacemos a ella, la podemos tener todo el rato junto a nosotros haciendo todo el trabajo que necesitemos. ¿Y quiénes son los héroes que mejor pueden aprovechar este arquetipo? Pues primero, que tengan un buen umbral de vida. Segundo, que no se enriquezcan tanto por defender. Y tercero, que les interese estar aguantando como héroe el máximo tiempo posible. O incluso se enriquezcan con el daño. Por ejemplo, podemos hablar de Drax, ya que tiene una vida de 14 y queremos que sus activaciones sean precisamente ataques básicos. Además, que cada vez que sea atacado por el villano va a obtener beneficios, por lo tanto le pueden venir muy bien este arquetipo. Y si además lo juntamos con estas cartas que curan aliados para curar a Mantis, pues tenemos esa facilidad de que Mantis nos cura a nosotros, nosotros curamos a Mantis y todos contentos. Otro héroe que se aprovecharía de esto sería Hulka, ya que nos va a interesar estar recibiendo daño para aprovechar sobre todo su apisonadora gama, pero también tenemos que ir curándolo, sobre todo si todavía no la vamos a poder aprovechar. Otro caso sería el de Lobezno, que tiene su propia curación y aparte que también se va a beneficiar con su mejora de los ataques y no vamos a querer ir tanto alter ego precisamente para no perder esta mejora. Otro caso sería el de Spider-Han, que cada vez que sufre daño aumenta sus contadores, que nos sirve como poco como recursos, aparte de para aprovechar el resto de sus cartas. Y de los héroes nuevos, para el arquetipo de curación, el primero que puede sonar puede ser X-23, teniendo en cuenta que su propia mecánica consiste en estar sufriendo daño, entonces esas curaciones le pueden venir muy bien. También Bishop, que ya él mismo con su propia mecánica se dedica a recibir daño y luego tiene una propia herramienta para curarse. Si le ayudamos a curarse más todavía, podemos mantenerlo siempre en guardia. Y Masacre, que aunque tiene su resurrección, vamos a intentar no utilizarla en todos los turnos, y curándolo es quizá la mejor manera de evitarlo. Y el siguiente arquetipo que vamos a ver es el que consiste en evitar daño. Ya hemos visto los eventos de evitar daño, de defensa, pero en este caso
vamos a contar con cartas que evitan daño sin ser defensa, con todo lo que ello implica para bien o para mal. Y vamos a empezar con la barrera de energía, mejora de protección de coste 2 con los rasgos objeto y tecnología, usos 3, contadores de reflejo, interrupción. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, quita un contador de reflejo de esta carta, evita una de ese daño e inflige una de daño a un enemigo. Esto nos permite evitar daño y aplicárselo a cualquier enemigo que más nos interese. Y también tendríamos el generador de campo de fuerza, mejora de protección de coste 3 con el rasgo tecnología, usos 6, contadores de energía, máximo de 1 por jugador, interrupción obligada. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, quita ese mismo número de contadores de energía de esta carta. Por cada contador de energía que se quite de este modo, se evita una de daño. Es parecido, de hecho es una evolución de alguna manera de la barrera de energía, ya que nos ayuda a evitar más daño. El problema que puede tener es, por un lado, que es interrupción obligada, así que primero tenemos que quitar siempre daño con el generador de campo de fuerza para luego poder utilizar el resto de interrupciones, y esta no devuelve ningún tipo de daño. También tendríamos la postura defensiva, mejora de protección de coste 2 con los rasgos planificación y táctica, máximo de 1 por jugador, interrupción de héroe. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, descarta postura defensiva, evita 3 de ese daño. Es una planificación, ya sabemos que con la viuda negra funcionan bastante bien y nos ayuda a evitar daño por cualquier tipo de fuente. También tendríamos el sometimiento, evento de protección de coste 1, interrupción de héroe. Cuando un enemigo inicia un ataque, ese enemigo recibe -3 de ataque para ese ataque. Directamente le vamos a quitar 3 de ataque al enemigo, dando igual que tengamos que defender o no, porque esto no es defensa. Y luego, si somos guardianes, podemos vestirnos las botas impulsoras, mejora básica de coste 1 con los rasgos armadura y tecnología. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo guardián, máximo de 1 por jugador. Interrupción de héroe. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, agota las botas impulsoras y descarta la primera carta de la parte superior de tu mazo. Evita una de ese daño. Esta carta nos ayuda a evitar un daño, y el problema es, sobre todo al principio de la partida que estamos montando mesa, es más peligrosa porque nos podría quitar la mejora o el apoyo que necesitamos, y que solo sirve para guardianes, pero juntándolo con el resto nos puede ayudar a seguir evitando el daño que nos pueda entrar. En cuanto al arquetipo de evitar daño, nos incluye al ya conocido Estrella del Norte, Jean-Paul Bavier, aliado de protección de coste 3 con 1 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgo patrulla X, interrupción. Cuando se ponga boca arriba una carta de aumento durante un ataque, inflige 1 de daño a Estrella del Norte, anula todos los iconos de aumento que haya en esa carta. Como aquí lo que queremos es ir evitando todo el daño que podamos, Estrella del Norte nos va a ayudar evitando esos iconos de aumento tan dolorosos que pueden venir durante un ataque. Y otra forma sería con la intervención aérea, evento de protección de coste 0 con el rasgo aéreo, interrupción. Cuando un personaje vaya a sufrir cualquier cantidad de daño de un ataque, agota un personaje aéreo que controles, evita hasta 3 de ese daño. Lo suyo sería intentar agotar algún aliado que no nos interese tanto su activación, y si tiene el rasgo aéreo podemos evitar 3 de daño sin necesidad de defender nosotros. ¿Y para quién funciona especialmente bien este arquetipo? Pues en esta ocasión solo vamos a mencionar un héroe, aunque se le puede aplicar a muchos más, pero el caso de la visión es especial porque en su forma intangible, en su identidad de masa intangible, no puede defender, por lo tanto todas estas interrupciones a la hora de sufrir daño las podemos activar al no ser defensa. En el arquetipo de evitar daño, para los héroes nuevos tenemos a el ángel o arcángel, que sobre todo con su evento aéreo puede venir bien, y el caso de masacre, que como también va a estar recibiendo el daño y no queremos estar resucitando todo el rato, pues evitar daño puede ser una buena manera de hacerlo. Y podemos continuar con un arquetipo muy similar al anterior, y es el de las tecnologías, ya que la barrera de energía ya hemos visto que es tecnología que evita daño y lo devuelve, y el generador de campo de fuerza también es tecnología y en este caso solo lo evita, pero evita más de una por cada fuente de daño. Pues a todo esto le podemos sumar la readaptación, evento de protección de coste 0 con el rasgo habilidad, acción de héroe, descarta una mejora tecnología que controles. Prepara tu héroe y elige
entre intervención, ataque o defensa. Hasta el final de la ronda, tu héroe recibe más X en el atributo elegido, siendo X igual al coste impreso de esa mejora. Si descartamos una barrera de energía, pues podemos sumar 2 de ataque, 2 de intervención o 2 de defensa, además de prepararnos, y en el caso del generador de campo de fuerza serían 3. Es un arquetipo muy sencillo que solo consta en realidad de 3 cartas, pero si nuestro héroe ya tiene también en su mazo tecnologías, puede ser más útil todavía. Por ello, los que más se pueden aprovechar de ello son, por supuesto, Iron Man, con todas las tecnologías que tiene. Aparte le añadimos 6 tecnologías más, por lo cual va a ser más fácil aumentar rápido nuestra mano. Mapache Cohete, que también cuenta con todas estas tecnologías que pueden servir para la readaptación, o incluso Máquina de Guerra, que también su armadura pueden ser tecnologías que podamos readaptar. En cuanto al arquetipo de las tecnologías, tenemos a Júbilo. ¿Por qué? Pues básicamente porque la barrera de energía es objeto, y como su plan secundario puede estar recuperando objetos, nos puede ayudar con ello, pero no por mucho más. Y otro arquetipo que en protección lo podemos utilizar bastante es el de prepararnos, ya que tenemos bastantes herramientas para poder hacerlo en este aspecto. Hemos visto que cuando defendemos podemos prepararnos con la mejora de Indómito, o si no sufrimos daño hacerlo con la defensa desesperada, pero también tenemos la anticipación, mejora de protección de coste 1 con el rasgo planificación, máximo de 1 por jugador, interrupción de héroe. Cuando te enfrentes a un esbirro, descarta esta carta y prepara a tu héroe. Si nos viene un esbirro, vamos a estar preparados para hacerle frente. También hemos visto lo que no me mata, que si tenemos daño para curarnos podemos prepararnos, o si tenemos un buen valor de ataque tendríamos el golpe de tanteo, evento de protección de coste 0 con el rasgo táctica, interrupción de héroe. Cuando tu héroe realiza un ataque básico, descarta la primera carta del mazo de encuentros. El ataque de tu héroe para ese ataque se reduce en tantos puntos como el número de iconos de aumento que haya impresos en esa carta. Si aún así el ataque inflige daño, prepara a tu héroe. Lo dicho, si podemos conseguir un buen valor de ataque, va a ser prácticamente siempre cuando podamos hacer daño y prepararnos para volver a la carga. O si somos capaces de volar, tendremos la vigilancia constante, evento de protección de coste 2 con los rasgos aéreo y habilidad. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo aéreo. Acción de héroe, prepara a tu héroe y quita 2 de amenaza del plan principal. No solo nos prepara, sino que nos ayuda a lidiar con la amenaza del plan principal. Este es uno de los mejores eventos que hay para aéreos. Luego, si somos Mercurio, podemos aprovecharnos siempre de la tenacidad, mejora básica de coste 2 con el rasgo alteración, acción de héroe, gasta un recurso físico y descarta esta carta, prepara a tu héroe. No es de protección, es básica, pero si implementamos este arquetipo vamos también a enriquecerlo con cartas básicas. O si tenemos la posibilidad de cambiar de identidad más bien a menudo, tenemos en pie de guerra, mejora básica de coste 1 con el rasgo alteración, juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador, respuesta de héroe. Después de que cambies de identidad, descarta esta carta, prepara a tu héroe. Pues lo dicho, si tenemos alguna identidad de masa o similar, o tenemos distintas identidades de héroe, va a ser bastante fácil que podamos utilizar y prepararnos gracias a esta carta. O si somos vengadores, podemos aprovechar los héroes más poderosos, evento básico de coste 0, acción de héroe, agota un personaje vengador que controles, prepara otro personaje vengador que controles. Agotamos a un aliado vengador para prepararnos nosotros y seguir haciendo lo que sea. Y si tenemos vida 14, el aguante ilimitado, evento básico de coste 1, rasgo superpoder, juega esta carta solo si tu superhéroe tiene una vida impresa mínima de 14, acción de héroe, prepara a tu héroe. Sencillito y a la cara del villano. En el caso de ser guardianes, podemos aprovechar la NGII o NG2, el apoyo básico de coste 2 con el rasgo vehículo, acción de héroe, agota NGII y gasta 2 recursos de cualquier tipo, prepara un personaje guardián. Debemos tener en cuenta que si utilizamos este apoyo nos va a venir muy bien el poder de todos unidos, el recurso básico que nos da un recurso universal, máximo de 2 por mazo. El número de recursos generados por esta carta se duplica al pagar el coste de una carta básica, y el coste de pagar 2 recursos de la NGII es un coste de flecha, pero es un coste y es una carta básica, por lo tanto el poder de todos unidos siempre nos va a servir por lo menos para meterlo en la nave y prepararnos. ¿Y qué héroes son los que más se pueden beneficiar de estas preparaciones? Bueno, pues por diversas razones. El primero va a ser el Doctor Extraño, ya que necesita agotarse para usar sus invocaciones, y si se prepara puede hacer más invocaciones, que es su mecánica realmente potente. También Drax, que cada vez que realiza un ataque básico puede robar una nueva carta gracias al maestro del Duitit y hacer sus turnos interminables. Hulk, que con su ataque básico, que es al final lo que más quiere hacer, le puede
venir muy bien. Spectrum, ya que esté en la identidad en la que esté, va a poder tener un buen valor de cualquiera de sus atributos y así lo podrá aprovechar. También Thor puede pasar como con Hulk, que sus ataques básicos son muy interesantes, al igual que Valkyria, que además se complementa con la propia mecánica de su arma. Y el arquetipo de preparaciones para los nuevos héroes pues es para prácticamente cualquiera, pero por ejemplo Cable, que tiene unos muy buenos atributos básicos y mejorados todavía, pues le pueden hacer muy buen uso. El caso similar es el de Mariposa Mental, teniendo en cuenta que podemos estar modificando, aunque no tiene la intervención y el ataque altos en todo momento, sí lo puede tener prácticamente el que necesitemos. Luego tenemos a X-23, que su propia mecánica ya se dedica a prepararse, pues si la preparamos más todavía, ahondamos más en ella. El Hombre de Hielo no es que tenga esa mecánica de prepararse, pero sí que cuando hace ataques básicos utiliza sus cartas de congelados, y de esta manera podemos intentar colocar más de ellas. Y por último Magneto, que también puede subirse sus atributos básicos y siendo muy altos también tiene su preparación, y de esta manera podemos potenciarlo más todavía. El siguiente arquetipo que vamos a ver es el de los muros humanos, o el de los escudos humanos, o el del poder de la amistad. Vamos a utilizar a los aliados para defendernos. Esto va a ser ya sea con aliados duros y resistentes, o con aliados baratitos que puedan encargarse de ello. Así que vamos a ver unos cuantos que nos pueden servir para esto, y empezamos con Charlie 27, aliado de protección de coste 4, con una de intervención, una de ataque, un daño derivado en cada una, 4 de vida, rasgo guardián, represalia 1 y dureza. Bueno, pues la primera defensa se la va a llevar el estado duro y luego tiene 4 de vida para lidiar con esbirros más que con el villano, y la represalia puede ir haciendo mella en los enemigos. También tenemos a Rondador Nocturno, Kurt Wagner, aliado de protección de coste 3 con 2 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 2 de vida, rasgo patrulla X, interrupción. Cuando un personaje patrulla X vaya a sufrir cualquier cantidad de daño a causa de un ataque enemigo, gasta un recurso de energía y devuelve a Rondador Nocturno a tu mano. Evita todo ese daño. Si somos un patrulla X, pues en cuanto nos vaya a venir este daño podemos utilizar la interrupción de Rondador, pero es que si defendemos con Rondador, él es patrulla X, él va a sufrir cualquier daño por un ataque, por lo tanto también podríamos utilizar la habilidad de Rondador con cualquier personaje que controlemos. También podría servirnos Mártir, fila B, el aliado de protección de coste 4 con una de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgo guardián, respuesta. Después de que Mártir sufra daño derivado al realizar un ataque, si dicho ataque ha derrotado a un enemigo, dale una carta de estado duro. Es un poquito circunstancial y atravesado, pero podría ir consiguiendo hasta 2 duros para luego defendernos si va derrotando esbirros mientras. También tendríamos a Armadura, Isako Ichiki, aliado de protección de coste 2 con una de intervención, una de ataque, un daño derivado en cada una, 2 de vida, rasgo patrulla X. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo patrulla X, dureza. Un aliado con dureza, con 2 de vida, pero por coste 2 nos va a hacer mínimo 2 defensas. El único problema es que solo sirve para los patrulla X. También tendríamos a Blade, Eric Brooks, aliado básico de coste 1 con una de intervención, 2 de ataque, no tiene daño derivado, 3 de vida, rasgo vengador y vampiro, respuesta obligada. Después de que Blade intervenga o ataque, elige entre gastar un recurso físico de tu mano o descartar a Blade, pues aunque no lleguemos a utilizar su ataque o su intervención, una defensa por 1 es un buen escudo que poner delante. También tenemos a Clea, aliado de protección de coste 2, con una de intervención, una de ataque, un daño derivado en cada una, 2 de vida, rasgo místico, interrupción. Cuando Clea sea derrotada, devuélvela al mazo de su propietario y barájalo. La juegas, intervienes o atacas, te defiende, vuelve al mazo y antes de lo pensado vuelve a estar en nuestra mano. Máquina de guerra, James Rhodes, aliado básico de coste 4 con 2 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgos vengador y shield, dureza. El ataque básico de máquina de guerra gana a distancia. Pues tenemos aquí a otro aliado con estado duro que nos puede servir para defendernos aunque sea en su entrada. Al igual que Luke Cage, aliado de protección de coste 4 con una de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 5 de vida, rasgo defensor, dureza. Simplemente dureza, pero 5 de vida, así que ese primer duro, esa vida que puede servir contra esbirros y luego en la última defensa puede estar bien. Spider UK, Billy Braddock, aliado de protección de coste 3 con una de intervención y un daño derivado, 2 de ataque y 2 daños derivados, 5 de vida, rasgo guerrero araña, interrupción. Cuando Spider UK defienda contra un ataque, inflige tanto daño al enemigo atacante como el número de cartas guerrero araña que controles. En el momento en que ya tengamos la red de la vida y el destino y 3 aliados guerreros araña, estamos hablando de que
ataque le va a hacer 5 de daño a cualquier enemigo que vaya a atacarnos, y si lo derrota, pues simplemente se va a quedar con nosotros y ese enemigo ni ataca ni continúa en la mesa. Alud, Santo Bacarro, aliado de protección de coste 4 con una de intervención, un daño derivado, 3 de ataque, 2 daños derivados, 6 de vida, rasgo patrulla X, represalia 1. Pues otro aliado con represalia y con una vida alta, nos puede servir su ataque o simplemente ir haciendo daño con la represalia y con esa alta vida contra los esbirros. Coloso, Piotr Rasputin, aliado básico de coste 4, una de intervención con un daño derivado, 3 de ataque con 2 daños derivados, 3 de vida, rasgo patrulla X, reduce en 1 el coste para jugar a Coloso si tu superhéroe tiene el rasgo mutante o patrulla X. Dureza, otro que entra con dureza, que nos va a hacer esa primera defensa y que si somos patrulla X va a costar menos todavía de lo que dice. Víctor Mancha, aliado de protección de coste 2 con 0 de intervención, 0 de ataque, un daño derivado en cada una, 4 de vida, rasgos android y vengador. La cantidad de daño que sufre Víctor Mancha de cada ataque se reduce en 1. Pues otro que contra esbirros que no peguen muy duro nos va a estar aguantando bastante tiempo en mesa. Hombre múltiple, Jamie Madrox, aliado de protección de coste 4, una de intervención, una de ataque, un daño derivado en cada una, 2 de vida, rasgo factor X, respuesta, después de que el hombre múltiple entre en juego, busca en tu mazo y tu mano una copia del hombre múltiple y ponla en juego. Baraja tu mazo si se ha buscado en él de este modo. Pues este directamente son 3 aliados que nos va a poner delante, que nos va a ayudar su activación mínima, pero su activación al fin y al cabo. Y luego vamos a tener 3 defensas que podrían suponer en solitario 3 turnos aguantando los embates del enemigo. Polaris, Lorna Dane, aliado de protección de coste 3 con una de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgo patrulla X, respuesta, después de que Polaris entre en juego, dale una carta de estado duro a un personaje patrulla X. Si somos patrulla X nos puede dar el estado duro a nosotros, pero si no ella es patrulla X, por lo tanto sería como que entrara con dureza. Groot, aliado básico de coste 3, una de intervención con un daño derivado, 2 de ataque con 2 daños derivados, 6 de vida, rasgo guardián, juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo guardián, respuesta, después de que Groot defienda contra un ataque, cúrale 2 de daño. Pues otro que quizá el primer ataque del villano nos lo aguanta, luego defendemos con esbirros, se va curando y podría estar todo el rato si vamos haciendo el juego de forma equilibrada. Y Guardia Nevada, Amka Alijak, aliado básico de coste 4 con 0 de intervención, 0 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgo campeón, respuesta. Después de que Guardia Nevada entre en juego, coloca hasta 3 contadores de cambio sobre esta carta. Mientras haya X contadores de cambio sobre esta carta, Guardia Nevada recibe 1 más 3 de ataque y sus ataques ganan brutalidad, 2 más 3 de intervención y gana el rasgo aéreo, y la que realmente nos importa, 3 más 5 de vida y gana represalia 1. Pues serían 8 de vida con represalia 1. Si no nos puede aguantar varios ataques con esto, entonces ya no sé de qué estamos hablando. Esto han sido varios ejemplos, pero luego podemos además aprovechar el hangar, apoyo de protección de coste 1 con el rasgo lugar, máximo de 1 por jugador. Respuesta, después de que un aliado defienda contra un ataque y no sea derrotado, agota esta carta, prepara ese aliado. Pues si estamos hablando de aliados como Spider UK, que simplemente derrota a un esbirro y sigue de pie gracias al hangar, o todos estos que tienen dureza y se ponen de pie para luego hacer su activación o hacer otra defensa, es más que útil en este arquetipo. O si somos patrulla X, protectores mutantes, evento de protección de coste 1 con el rasgo defensa, juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo patrulla X. Interrupción de héroe defensa, cuando un enemigo ataque, pone en juego un aliado patrulla X desde tu mano, agótalo y decláralo como defensor para este ataque. Hay que tener en cuenta que nosotros empezamos siendo defensores en el momento en que jugamos el evento, pero luego cuando resolvemos el efecto y dice declara al aliado que hemos puesto en juego como defensor, dejamos de ser defensores, por lo tanto todas las respuestas que supongan haber defendido no se van a activar si utilizamos los protectores mutantes. Y en cuanto al arquetipo de los muros humanos, nos ha venido un aliado un poquito especial y es Sendero de Guerra, James Prudstar, aliado de protección de coste 4 con 2 de intervención, 2 daños derivados, 2 de ataque y un daño derivado, 4 de vida, rasgos aéreo y X-Force, dureza, respuesta de héroe. Después de que Sendero de Guerra defienda contra un ataque, juega desde tu mano un evento que tenga una capacidad de acción de héroe pagando sus costes. Esta dureza nos puede ayudar a evitar ese ataque y ponerlo delante de un ataque, pero además nos habilita la posibilidad de utilizar cualquier acción de héroe que nos venga bien y no tener que esperar a nuestro turno para hacerla.
¿Y a qué personajes les puede venir este arquetipo? Pues teniendo en cuenta la facilidad para incorporar aliados Patrulla X y aprovechando protectores mutantes, Cíclope sería la primera opción. Pero también Ojo de Halcón, teniendo en cuenta que él no defiende, pues todas estas defensas de aliados que además le pueden ayudar a intervenir, puede venirle muy bien. Pícara también se puede aprovechar, ya que va a aprovechar los rasgos de todos estos aliados que estén, y Star-Lord, teniendo en cuenta que todos pueden convertirse en guardianes y poder aprovecharlo por ahí, también nos pueden ser bastante útiles. En cuanto al arquetipo de muros humanos, hay también algún héroe que lo podemos aprovechar, como por ejemplo Masacre, porque si derrotan a un aliado no nos derrotan a nosotros y de esa manera no tenemos que resucitar, que es al final lo que peor nos puede venir. Y Magik, sobre todo por su aliado propio, que es Coloso, que entra con su dureza y que nos va a venir a proteger. Hemos visto todos estos aliados con dureza, pero el siguiente arquetipo es el de ponernos nosotros duro. Y tenemos alguna carta que nos puede ayudar con ello, por ejemplo, una dura lección. Evento de protección de coste 3 con el rasgo ataque, acción de héroe, ataque inflige 4 de daño a un enemigo. Si este ataque derrota a ese enemigo, dale a tu héroe una carta de estado duro. Tenemos que derrotar a un enemigo, pero este estado duro nos va a venir muy bien. Si somos Vengador, podría servir Armarse de Valor. Evento de protección de coste 3, juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo Vengador, acción de héroe. Dale una carta de estado duro a no más de X personajes amigos, hasta un máximo de 3 personajes, siendo X igual al número de la etapa del villano. Pues de esta manera, ya si estamos en etapa 2, podemos ponernos duro nosotros y algún aliado, o en etapa 3 a 2 aliados que nos pueden venir después bien sus defensas. Y si somos guardianes, ignorar las heridas. Evento de protección de coste 1 con el rasgo habilidad respuesta de héroe. Después de que un personaje guardián sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, dale a ese personaje una carta de estado duro. Así, aunque suframos el primer ataque, el segundo no vamos a sufrir daño por él. Y que conste que este ignorar las heridas puede servir con el aliado Groot, haciendo un combo bastante interesante. O si tenemos posibilidad de hacer cambios de identidad entre héroe, la perseverancia. Evento de protección de coste 1 con el rasgo táctica respuesta de héroe. Después de que cambies de identidad, dale a tu héroe una carta de estado. Y con el arquetipo de los duros tenemos 4 cartas y la primera ya la hemos visto. Ven a por mí, nene. Evento de protección de coste 0 con el rasgo táctica, acción de héroe. Descarta cartas del mazo de encuentros hasta que descartes un esbirro. Pone en juego ese esbirro enfrentado a ti, cura 3 de daño a tu superhéroe y dale a tu superhéroe una carta de estado duro. Lo vimos con las curaciones, pero también recordamos que nos endurece, así que a cambio de ese esbirro que luego se supone que podríamos derrotar, nos ponemos una nueva carta de estado duro. Y también podríamos anticiparse al ataque. Evento de protección de coste 2 con el rasgo defensa, juega esta carta solo si hay un plan secundario en la zona de victoria, interrupción de héroe, defensa. Cuando un enemigo inicie un ataque, dale a tu héroe una carta de estado duro. Simplemente nos ponemos duro y evitamos ese ataque en ese mismo momento. O también podemos proteger y servir. Evento de protección de coste 2, alianza, interrupción de héroe. Cuando vaya a colocarse cualquier cantidad de amenaza sobre el plan principal, agota un personaje X-Force y un personaje Patrulla X. Evita esa amenaza y dale a cada uno de esos personajes una carta de estado duro. No solo conseguimos no uno sino 2 duros para 2 personajes distintos, sino que además podemos evitar la amenaza que nos pueda venir, ayudando también un poquito en esa faceta. Y por último, pero no menos importante, podemos establecer un perímetro defensivo o plan secundario de jugador de protección de coste 1 que entra con 2 de amenaza por jugador, victoria 0. Cuando se derrote esta carta, dale a cada superhéroe una carta de estado duro. Así que nosotros potenciamos nuestro arquetipo y ayudamos un poquito a todos los demás. Son 4 cartas que pueden venir bien para poder mantener esta mecánica. ¿Y a qué héroes le puede venir bien? Pues principalmente, si hablamos de estados duro, el primer héroe en el que pensamos es Coloso, ya que su mecánica consiste en estas cartas de estado. Pero también le puede venir muy bien a Nebula, ya que esa técnica cuya resolución nos pone estado duro, si ya estamos estado duro por otras circunstancias, no se resolvería, por lo tanto la podríamos mantener sin tener que descartarla al principio de nuestro turno. Y hablando de cartas de estado, no solo tenemos el duro, también tenemos la de aturdido, y va a ser este el arquetipo que vamos a ver ahora, el de tener al villano aturdido. Evento muy bueno para esto es arremetida, evento de protección de coste 3 con el rasgo ataque, acción de héroe, ataque aturde a un enemigo. Si has pagado el coste de esta carta usando un recurso físico, inflige 3 de daño a ese enemigo. Sin embargo, si somos guerrero araña, podemos utilizar Tweep Tweep, evento de protección de coste 2 con el rasgo superpoder, acción de héroe, inflige 1 de daño a un personaje guerrero araña que controle.
defensores. Coloca un total de 2 cartas de estado aturdido sobre un máximo de 2 enemigos. De esta manera podemos o bien aturdir a 2 personajes o bien a un villano con tesón ponerle las 2 cartas de aturdido que lo dejan tranquilito en su sitio. O también, siendo guerrero araña, tenemos a Spider-Man Miles Morales, aliado de protección de coste 4 con 1 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgo guerrero araña, respuesta. Después de que juegues a Spider-Man desde tu mano, aturde y confunde a un enemigo si controlas al menos 3 cartas guerrero araña. Spider-Man Miles Morales ya sería una, si nosotros también lo somos ya serían 2 y solo faltaría una tercera para poder hacer el efecto que no solo lo deja aturdido sino también confundido. O puede venir a ayudarnos Puño de Hierro, Danny Rand, aliado de protección de coste 4 con 1 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgo defensor. Puño de Hierro entra en juego con 2 contadores místicos. Respuesta: cuando Puño de Hierro ataque a un enemigo, quítale un contador místico, aturde a ese enemigo e inflígele 1 de daño. Vamos a poder aturdir hasta 2 veces a un enemigo con Puño de Hierro. Y el más clásico de todos, Pájaro Burlón, Bobby Morse, aliado básico de coste 3 con 1 de intervención, 1 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgos, shield y espía. Respuesta: después de que Pájaro Burlón entre en juego, aturde a un enemigo. Así de sencillo, así 1000 maneras de dejar aturdido al villano para que no se le ocurra venir a incordiarnos mientras nosotros hacemos nuestras cosas. Y en cuanto al arquetipo de aturdir, también tenemos alguna cosita nueva, como el mazazo psiónico, evento de protección de coste 2 con los rasgos ataque y psiónico. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo psiónico. Respuesta de héroe, ataque. Después de que defiendas contra un ataque enemigo, inflige 3 de daño a ese enemigo y atúrdelo. Tenemos un problemilla, y es que solo sirve para los psiónicos y que tenemos que defender previamente, aunque pudiera ser con algún otro evento. Y vamos haciendo daño y le dejamos aturdido para la siguiente. También nos puede ayudar Siri, Teresa Cassidy, aliado de protección de coste 4 con 2 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgos aéreo y X-Force. Respuesta: después de que Sirin ataque, aturde a un esbirro. En este caso solo nos sirve contra los esbirros, pero si tenemos alguno complicado, le podemos dejar tranquilito por un tiempo. Y luego también podemos formar parte de la increíble Patrulla X, plan secundario de jugador de protección de coste 1, que entra con 5 de amenaza en total, no es por jugador. Victoria 0, respuesta: después de que un personaje Patrulla X defienda contra un ataque enemigo y no sufra ningún daño, quita 1 de amenaza de este plan. Cuando se derrote esta carta, aturde y confunde a cada enemigo que esté en juego. Ni siquiera necesitamos estar interviniendo, sino que solo por el hecho de estar defendiendo vamos a poder quitar amenaza, eso sí, solo si somos Patrulla X, y vamos a aturdir y confundir a toda la mesa, a todos los villanos, todos los esbirros, dando igual todo. Además, no solo aturdimos, sino que también confundimos, por lo tanto es doble efecto. ¿Y a qué héroes les puede venir este arquetipo? Pues en realidad a cualquiera, pero para mencionar un par, pues podemos mencionar a la Bruja Escarlata, que ella también puede jugar con estados y puede ir aplicando el resto para dejar el aturdido con el arquetipo, o con Hulk, que varias cartas de estas de aturdir van con recurso físico, lo cual le viene muy bien a él, y así no tiene que recibir daño, puede aguantar más tiempo pegando golpes al villano. Para el arquetipo de aturdir vamos a contar con Ángel, que ya tiene cartas que aturden, al igual que Magic, pero si hay alguien en esta oleada de héroes que nos quedaban que se dedica a aturdir y también, ¿por qué no?, a confundir, tenemos a Júbilo. Así que estos van a ser los que pueden acoplarse más a este arquetipo. Y vamos con el último arquetipo que vamos a ver, y es el de antiperfidia. Es decir, no vamos a defendernos de los ataques, sino de las cartas de encuentro. Y ya en la caja base teníamos Poneos detrás de mí, evento de protección de coste 1, interrupción de héroe. Cuando se muestre una carta de perfidia del mazo de encuentros, anula su efecto de cuando se muestre esta carta y en vez de eso el villano te ataca a ti. Podemos cambiar cualquier tipo de perfidia complicada por un simple ataque del villano. Y también en la caja base tenemos a la Viuda Negra, Natasha Romanoff, aliado de protección de coste 3 con 2 de intervención, 1 de ataque, un daño derivado en cada una, 2 de vida, rasgos, shield y espía, interrupción. Cuando se muestre una carta del mazo de encuentros, agota la Viuda Negra y gasta un recurso mental, anula los efectos de esa carta y descártala, luego muestra otra carta del mazo de encuentros. No cancelamos la carta, pero la cambiamos con otra porque esta no me gusta, no me interesa, quiero otra. Otra forma de lidiar con esto sería Heimdall, aliado básico de coste 5 con 2 de intervención, un daño derivado, 3 de ataque y 2 daños derivados, 4 de vida, rasgo Asgard. Respuesta: después de que Heimdall entre en juego, mira las 3 primeras cartas del mazo de encuentros, descarta una de ellas y vuelve a colocar las demás en el orden que prefiera. Vamos a poder controlar el siguiente turno del villano gracias a la visión lejana de Heimdall. Y luego, si somos guerreros araña, podemos tener nuestro zumbido arácnido, mejora de protección de coste 1 con el rasgo superpoder
poder interrupción. Cuando vayas a mostrar una carta de encuentro, inflige 1 de daño a un personaje guerrero araña que controles. Si la carta es de perfidia, anula sus efectos de cuando se muestre esta carta y descarta el zumbido arácnido. El problema que tiene esta carta es que nos tenemos que hacer 1 de daño, nosotros o algún aliado que tengamos, antes de saber siquiera si vamos a poder anular la carta o incluso de si nos interesa, pero para ello tenemos a la araña escarlata, Kane, aliado básico de coste 4 con 1 de intervención, 2 de ataque, 1 daño derivado en cada una, 4 de vida, rasgo guerrero araña. Juega esta carta solo si controlas una carta guerrero araña. Interrupción. Cuando vayas a mostrar una carta de encuentro, nombra un tipo de carta y luego mira la que vas a mostrar. Si la carta es del tipo que has nombrado, inflige 1 de daño a la araña escarlata y roba una carta. La última parte de robar una carta no es la importante es la que nos permite ver la carta. A partir de ahí podemos tomar la decisión de si queremos activar el zumbido arácnido o no. Y luego, si queremos robar la carta, podemos intentar acertar la carta que viene o fallar a propósito para que de esa manera sigan en la mesa con nosotros, permitiéndonos mirar las cartas para saber si las queremos cancelar o no. Y siguiendo con los guerreros araña, tenemos a Seda, Cindy Moon, aliado de protección de coste 2 con 1 de intervención, 1 de ataque, 1 daño derivado en cada una, 2 de vida, rasgo guerrero araña. Respuesta: después de que juegues a Seda desde tu mano, si controlas otra carta guerrero araña, busca una carta de perfidia en el mazo de encuentros y descártala. De esta manera no tenemos que cancelarla, simplemente esa que sabemos que nos va a dar mucha guerra, ojo, incluso como aumento, la tiramos al descarte y ya no hay que cancelar nada porque simplemente no nos va a venir. O aunque mucho menos efectivo, también podríamos contar con Spider-Man Noir, aliado de protección de coste 3 con X de intervención, X de ataque, 1 daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgo guerrero araña. X es igual al número de cartas vinculadas boca abajo a Spider-Man Noir. Respuesta: después de que resuelvas una carta de perfidia, si controlas otra carta guerrero araña, vincula esa carta de perfidia boca abajo a Spider-Man Noir, hasta un máximo de 3 cartas. Generalmente en solitario no va a ser útil porque no vamos a ciclar tanto el mazo como para que nos compense, nos da lo mismo que esté aquí debajo o que esté en el descarte, pero en partidas en multi, sobre todo a 4, que el mazo cicla muy rápido, pues a lo mejor sí que nos puede venir bien tener ahí guardaditas esas cartas, y si las tiene Spider-Man Noir no van a salir nunca como encuentros. Y por último, ya que podemos cancelar tantas perfidias, podremos devolver el favor. Evento de protección de coste 0 con el rasgo ataque, acción de héroe ataque, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que descartes una carta de perfidia. Muestra esa carta de perfidia e inflige 5 de daño al villano. De esta manera sacamos una perfidia, la cancelamos, le hacemos 5 de daño al villano y todo por coste 0. ¿Y a qué héroes les viene mejor este arquetipo? Pues por ejemplo la bruja escarlata, que ya tiene también una de las mejores antiperfidias del juego, puede hacer muy bien frente con ello. Y luego hemos visto que muchas de estas cartas tienen sinergia con los guerreros araña, por lo tanto Ghost Spider, que también tiene alguna carta que puede cancelar perfidias, nos puede venir bien. Spider-Ham, que también tiene la suya propia, o sobre todo Miles Morales, que teniendo en cuenta que él ya juega a aturdir y a confundir, podemos anular esa parte del villano, y si además cancelamos las perfidias, entonces básicamente el villano solo está ahí para que le golpeemos. Pero no solo hemos potenciado los arquetipos ya existentes, sino que podríamos decir que tenemos un arquetipo nuevo, y es que antes teníamos este arquetipo en agresividad, pero ahora podríamos decir que lo tenemos en protección, y es el de los esbirros, principalmente gracias al cambio de suerte, mejora de protección de coste 1, juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Respuesta: después de que derrotes a un enemigo durante la fase del villano, agota esta carta, roba 2 cartas. Esto siempre va a ser más fácil hacer con los esbirros, por eso lo incluimos aquí, y lo que va a permitir es dejar a los esbirros para luego derrotarlos en la fase del villano y así alargar el turno y conseguir otro tipo de ventajas. Pero ¿cómo los vamos a conseguir derrotar en la fase del villano? Pues una posibilidad es siendo intrépido, mejora de protección de coste 1 con el rasgo alteración, juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Mientras la vida restante de tu héroe sea igual o superior a su vida inicial, tu héroe gana represalia 1. De esta manera, si tenemos la suficiente vida, podemos con la represalia derrotarlo y así activar nuestro cambio de suerte. U otra posibilidad es con el puñetazo potente, evento de protección de coste 2 con los rasgos ataque y defensa, interrupción de héroe, ataque, defensa. Cuando un enemigo inicia un ataque, inflige 4 de daño a ese enemigo. Aquí nos adelantamos al propio ataque y podemos derrotarlo antes de que nos llegue, y de esa manera activar el cambio de suerte. O también con una carta un poco denostada, como sería el primer impacto, evento
evento de protección de coste 1 con el rasgo ataque, acción de héroe, ataque, inflige 2 de daño al villano, o interrupción de héroe, ataque, cuando un esbirro inicia un ataque, inflígele 2 de daño. El puñetazo potente es mejor carta que esta, pero esta nos permite incluso utilizarla en nuestro propio turno si no tenemos los esbirros, aunque no tiene un efecto demasiado contundente, sí que nos va a permitir derrotar a ese esbirro si lo hemos dejado ya a puntito con esas 2 de daño. También podríamos tener todo bajo control, mejora de protección de coste 0 con el rasgo táctica, vincula esta carta a un esbirro, máximo de 1 por esbirro, respuesta después de que un héroe defienda contra un ataque del esbirro vinculado y no sufra ningún daño, inflige 4 de daño al esbirro vinculado. De esta manera sí que nos obliga a defender del esbirro, pero le hacemos 4 de daño, con lo cual podríamos terminar derrotándolo y activar este arquetipo. Pero ¿qué pasa si no nos vienen los esbirros? Pues vamos a ver a la carta protagonista de este vídeo. Ven a por mí, nene. Evento de protección de coste 0 con el rasgo táctica, acción de héroe. Descarta cartas del mazo de encuentros hasta que descartes un esbirro. Pone en juego ese esbirro enfrentado a ti, cura 3 de daño a tu superhéroe y dale a tu superhéroe una carta de estado duro. Ya hemos visto que nos cura, ya hemos visto que nos pone duro, pero también nos trae ese esbirro, por lo tanto podemos activar todas estas mecánicas de este arquetipo nuevo que nos ha venido en protección. Y en el nuevo arquetipo que hemos traído, el de derrotar esbirros en el turno del villano, tenemos a varios héroes que se pueden ver beneficiados de él. Por ejemplo, Gamora, que con su evento y con su hacer daño de forma reactiva incluso con él y potenciándolo con sus propias habilidades y su espada, puede hacer bastantes estragos con él. También tendríamos a Nova, que tiene también un evento que va a devolver daño a quien sea, por lo tanto también tendríamos esa facilidad y además podríamos vernos más beneficiados todavía gracias a liberar la fuerza supernova. Ghost Spider, evidentemente, ya que defendiendo puede utilizar sus propios eventos de ataque. Magic, que tiene también un evento que devuelve daño aparte de la represalia, y Rondador Nocturno, que le pasa exactamente lo mismo. Y hasta aquí esta actualización de los arquetipos de protección. Os invito a que comentéis si hay alguna carta, algún arquetipo que se nos haya quedado en el plumero, qué héroes posiblemente puedan venir mejor para cada uno. Os invito en resumen a que comentéis lo que os parezca. Os invito a que os suscribáis, a que os unáis como miembros, como ya hicieron Gerardo SG, Luis Wackerly, Emporio Production, Francisco Romero Cabrera, Manu Gallardo, Adolf, Isaac Armando Largo, AZ, Nariez, José Luis Cordero, Jan Ignacio Biel Martínez, Salmón Roquero, Mario Sarmiento, Eduardo Suárez Carmona, Ángel Six, Frido Castellano, Guarmando Pinto Castelu, Nakamas y Tableros, Jorge Díaz, Pedro Ramiro Jr. Cegarra García, Snal Forja, Zaqueiga o Antonio Gea Par. Muchísimas gracias a todos vosotros, ya sabéis que me ayudáis mucho. Los demás, si queréis tener las ventajas que tienen ellos, solo tenéis que darle al botoncito de unirse. De momento os dejo de dar la turra, aquí nos despedimos. A más ver.